Buenos días, soy Enrique Alvarado Malca, ingeniero zootecnista. Soy de formación universitaria aquí en la Universidad Agraria La Molina. Ya tengo más de 50 años de egresado y eso, una vez que salí de estas aulas, pues he caminado por diferentes lugares, tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Estuve tanto, digamos, en comunidades, especialmente comunidades ganaderas, comunidades campesinas, y también en algunas organizaciones públicas, como hace muchos años que todavía existía el Ministerio de Alimentación, y luego el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Luego hice una maestría en producción animal, y ahí eso me permitió que en algún momento yo intentara volver a la universidad como docente. Me he quedado como docente, tengo alrededor de 35 años en la Universidad Agraria, soy profesor principal, he sido jefe del Departamento de Producción Animal y también decano de la Facultad de Zootecnia. Entonces, mi área de especialidad es la biotecnología reproductiva. Es un área transversal que trabaja con todas las especies y que eso es lo que desarrollo aquí, tanto la actividad académica como la actividad de investigación y de extensión. Muy buenos días, amigos de Zootecnízate. El día de hoy estamos aquí en la presencia del ingeniero Enrique Alvarado Malca, profesor principal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La responsabilidad del ingeniero es básicamente los cursos de reproducción y su área de especialización es la reproducción animal. Ingeniero, muchas gracias por la entrevista, buenos días, gracias por estar aquí en Zootecnízate. Bien, muy complacido de tener esta oportunidad de hablar un poco de estos temas. Y bienvenido un exalumno nuestro con mucho aprecio después de algún tiempo y ver que se dedica realmente a esta actividad tan noble que es la zootecnia. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, para entrar un poco en el tema, el hecho de la reproducción animal es definitivamente un mundo bastante fascinante, ¿no? Sobre todo por la aplicación de las técnicas de zootecnia que se emplean, ¿no? Desde esta gran incidencia que se da a lo que es la fisiología reproductiva, pero básicamente a la investigación de la reproducción asistida, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Los zootecnistas, ¿no? Si no existiera esa reproducción asistida, pues tendríamos una reproducción que no es controlada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hacemos esa distinción. Desde la época en donde decíamos monta natural, eligiendo al mejor macho reproductor, que iba a ser el encargado de la reproducción de nuestra ganadería, hasta técnicas de inseminación artificial, hasta lo último en tecnología que usted lógicamente nos irá mencionando poco a poco, ¿no? ¿Cómo nos podría ir definiendo, por ejemplo, el tema de la inseminación artificial? La reproducción es una base fundamental en la crianza, ya que esto nos permite el incremento de la población. Pero como profesionales del área, lo que nos interesa es que esta reproducción sea de la mejor manera, sea de una forma planificada, una forma científica y una forma de acuerdo a lo que significa el manejo de la genética, el mejoramiento animal y luego la fisiología animal. Entonces, en base a eso, es que lo que buscamos es la eficiencia reproductiva. O sea, que los animales se reproduzcan de la mejor manera y que esa reproducción sea la que esperamos y que tenga el rendimiento, básicamente, en los márgenes económicos que buscamos. Es así que empieza entonces a buscarse de hacer una orientación en la parte genética, pero empezando con una tecnología que ya tiene muchos años, que es la inseminación artificial. Lo que aquí se hace es tener machos genéticamente seleccionados, superiores, los mejores dentro de la especie, y que con estos utilizarlos en forma amplia a través del aporte en la parte de herencia, que es ese 50% que aporta el padre y 50% de la madre. Entonces, podemos ir haciendo una cruza con los animales a través de esta técnica y ir mejorando con el uso de ese macho en ese 50% que aporta, lógicamente que luego eso se puede ir poco a poco ir absorbiendo esa parte
digamos, del mejoramiento que se va haciendo y tener primero un media sangre, un 3/4, 5/8, hasta que en 5 generaciones llegamos al puro por cruce. ¿Bien? Esa es una de las tantas biotecnologías. Lo importante es ir progresivamente en las zonas rurales, ir aplicando las tecnologías conforme también el productor o el criador va teniendo eficiencia en la aplicación de esto. Se puede empezar con la monta natural, con reproductores valiosos, una vez que ya llegó a ese dominio, digamos, de manejo adecuado de la monta natural, entonces ya pasamos a la inseminación. La inseminación de maneja adecuadamente, podemos pasar a la transferencia de embriones. Y aquí tenemos 2 áreas amplias para poder usar ya. En la transferencia de embriones usamos ya no solamente el macho genéticamente superior, sino también la hembra. Entonces ya tenemos ambos, hembra y macho, genéticamente superiores, y de aquí obtenemos las crías, o sea, los embriones, para una nueva generación. Y esta generación sí es el animal genéticamente puro que podemos ir transfiriendo ya en cualquier lugar, en cualquier zona, que reúna las condiciones para que esa cría nueva que viene genéticamente pura tenga las condiciones de alimentación, de sanidad y de instalaciones, ¿no? Y esto lógicamente también lo tendremos en el clima adecuado que puedan ir proliferando estos animales, ¿no? Entonces la transferencia de embriones que pueden provenir sea de un trabajo que se hace con la fertilización de la hembra, o sea, lo que se llama embriones in vivo, ¿no? Una hembra seleccionada, genéticamente superior, que haya demostrado esas condiciones de, por ejemplo, en la parte lechera, de una alta producción de leche. Aquí usamos el semen del toro, igualmente seleccionado, y de ahí proviene el embrión. Pero también podemos hacer el embrión in vitro. O sea, ya tenemos el gameto del macho a través de la colección de semen de machos genéticamente superiores, procesados a través de tecnologías que también están dadas, como el congelamiento del semen. Podemos tener entonces del otro lado de la hembra los ovocitos. Estos igualmente se recuperan de la hembra, se recuperan y se evalúan, se califican y luego se hace en el laboratorio la fertilización. Igualmente, estos ovocitos provendrán de hembras de calidad genética superior y que igualmente puede ser tratada o sin tratar, pero que podemos hacer, así como en el macho, podemos hacer una colección de semen semanal. En la hembra también podemos obtener ovocitos cada semana. En resumen, podemos obtener por la fertilización en la hembra, o sea, la fertilización in vivo, un promedio de 15 a 16 crías por vaca año. En cambio, en la fertilización in vitro, podemos tener de 50 a 60 crías por vaca año. Esto nos llevará a predecir la mejora genética que podemos hacer de hembra y macho por cualquiera de los sistemas transferido al campo, ¿no? Entonces es esa otra posibilidad que actualmente la manejamos ya aquí en la universidad, ambas cosas, ¿no? Igualmente estamos detrás, aunque todavía es un sistema caro para nuestras condiciones, el sexar espermatozoides, ¿no? O el sexar embriones. Esto todavía ahora podemos usar semen sexado pero importado. Igualmente tener embriones sexados pero también todavía importados, ¿no? Esa tecnología, el problema es el costo del equipo, pero que ya estamos preparados como técnicos para hacerlo, ¿no? Porque lógicamente también a través de la universidad que nos hemos capacitado en el exterior en estas diferentes tecnologías, ¿no? Y así por el estilo también tenemos
Igualmente, profesionales ya más jóvenes que nosotros, que igualmente están aquí en la universidad, que pueden hacer ya cultivo de células animales, igualmente lo que es trabajos de clonación o trabajos de transgénesis, otras tecnologías. Ahora, esto también hay que verlo de que sí es aplicable, si es que aquí lo podemos difundir ampliamente, o es que todavía no estamos en el nivel, a nivel de campo, de poder masificar estas tecnologías, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir en forma paralela. De acuerdo a que si la ganadería está en determinado nivel. ¿Que se puede hacer esto? Se hace en esos niveles que ya tenemos tecnológicos. Entonces, hay establos aquí que manejan ampliamente, por ejemplo, en la parte de ganadería lechera, manejan lo que es ya la inseminación en un porcentaje, la transferencia de embriones con embriones in vitro, con embriones sexados, usar el semen sexado para trabajo de transferencia de embriones. Entonces hay ya la tecnología aplicada en el país. Como digo, sí, esto depende de donde estemos, en qué nivel tecnológico esté cada zona, y ya se puede aplicar, ¿no? Qué interesante. Básicamente, entonces, resumiendo, lo que nos trata de decir es que el material genético tan valioso que podemos transferir a las crías es cada vez más optimizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la inseminación artificial, lo que depositaría un toro, por ejemplo, o un macho en una sola cópula con la hembra, ese semen podría diluirse y puede ser aplicado mediante el método de inseminación artificial a una cantidad X de hembras, ¿no? Ahora, pasamos al otro gran sistema, al otro gran espacio que existe, es la transferencia de embriones, ¿no? Que también, o sea, ya optimiza no solamente la cantidad de ese semen del macho, sino las posibilidades de la hembra, de una hembra también genéticamente alta, para optimizarse y dar una cantidad de crías también bastante grande, ¿no? Y nos hablan también posteriormente acerca de lo que es el trabajo de genómica también, que está presente, pero que todavía tendríamos que ver cuál realistamente hablando es posible aplicar a las condiciones del campo en donde van a ir estas crías, ¿no? Porque como usted bien dice, si no existe las condiciones de alimentación, de alojamiento, etcétera, no podemos dar una cría de muy alto valor genético porque no va a desarrollar en todo su potencial, ¿no? Es más o menos el resumen que estaríamos esbozando en ese sentido, ¿no? Así es. En la inseminación artificial, un toro podemos obtener de un eyaculado lo que en términos de monta natural significaría en el mejor caso una cría. Claro. Podemos obtener, dependiendo de la calidad del semen, entre 250 a 300 dosis por un eyaculado. Y en el caso de un carnero, entre 35 o 40 dosis. Y el caso de un berraco, entre unas 20 a 25. Y así por el estilo en cada especie, ¿no? Entonces ese es el potencial que tiene un reproductor. En el caso de los embriones, hablamos igualmente de que ya hablamos de crías efectivas por año, por vaca, en embriones obtenidos in vivo. Hablamos de 15 a 16 crías por vaca año. Crías. En el caso de embriones in vitro, 50 a 60 crías por vaca año. Ese es el potencial de una hembra y un macho. Entonces, ya hablando de genómica. Ya. Esta es una nueva técnica y tecnología que podemos aprovechar. Es que cuando tenemos un toro seleccionado para inseminación artificial, este toro, para tener la certeza que realmente tiene esa calidad, ¿cómo lo hemos evaluado? A través de lo que se llaman las pruebas de progenie. Pero eso significa un periodo de tiempo. Las pruebas de progenie se hacen en las hijas. Y por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos decir es en la vaca lechera. El semen de ese toro se usó, vienen las hijas,
En las hijas, cuando empiezan a producir leche, evaluamos esa producción. Entonces, esa producción la comparamos de esas hijas con la producción de la madre de ese toro o con las hermanas de ese toro, y eso nos permite dar cuánto ha mejorado. O sea, exactamente podemos decir en cuánto está influenciando en la producción ese toro. ¿Ok? Entonces, pero para esa prueba de progenie tenemos que tener en cuenta que el toro esté en edad con espermatozoides que ya puedan fertilizar. Mínimo, la edad de ese toro es 18 meses, año y medio. Ya podemos obtener espermatozoides con calidad fertilizable. Se insemina a 9 meses de gestación y viene a la cría. Esa cría tenemos que esperar que tenga los 16, 17 meses para servirla. Viene la otra gestación de esta hembra, que tenga la cría y que tenga la producción de leche. Entonces, normalmente para lo que se llama esta prueba de progenie eficiente, entonces debemos medir. Mientras más crías tenga este toro, en un buen momento. Pero no solamente cantidad de crías, sino cantidad de crías en diferentes medios ambientes. O sea que puede tener aquí en costa, en sierra, en selva. Okay. Mientras más crías, en mayor diferentes medio ambientes. Entonces, esa es la mejor prueba de este toro. Pero para eso necesitamos 5 años mínimo para tener esa prueba de ese toro. Que es así como lo que se ha venido haciendo. ¿Qué tenemos ahora como arma? Es la prueba genómica de un toro. Y lógicamente aquí tenemos una diferente manera de obtenerlo. Escogemos la cría de una que va a venir de una vaca que esperamos sea macho. Y de acuerdo a los antecedentes de esa madre, quiénes han sido sus padres, quiénes han sido los abuelos, entonces podemos predecir ya un poco la calidad genética de esa cría, de ese machito. Entonces, nace el macho y es lo que hacemos al nacimiento, tomar una muestra de pelo, de sangre, una pequeñísima fracción de piel, cualquier célula, y analizamos el ADN. Ahí me indicará qué es lo que trae ese toro. Bien, pero ahí ¿qué estamos analizando? Estamos analizando el animal como individuo. Ok, aquí tenemos un avance, ya tenemos la calidad genética como individuo, todo lo que trae, pero lo tenemos al nacimiento. Entonces, lo único que esperamos un poco es que empiece a producir espermatozoides de calidad, o sea, los 16, 17, 18 meses. Ok, de ahí ya podemos utilizarlo, teniendo ese antecedente, pero tengamos en cuenta otra cosa. Lo que hemos evaluado es ese como macho. Entonces, lo que transmite es el 50%. Claro. ¿Ya? Eso es lo que está garantizado. Pero seguimos usando entonces que esto lo podemos reconfirmar si queremos con la prueba de las hijas, que nos llevará suficiente con una generación. Ok. Entonces, aquí estamos adelantando un poco el intervalo generacional y eso entonces ya nos da un periodo de tiempo menor. Que posee esa certeza alto. Ok, pero aquí viene un poquito la diferencia. La certeza y la eficiencia que tenemos de la transmisión genética es más o menos un 60, 64, 70%. Con esas pruebas básicas y empezando a usarlas. O sea, podemos predecir en ese porcentaje. Pero como decía, lo podemos confirmar con una primera generación. Y la prueba será en menor tiempo que la prueba de progenie. Pero sería importante confirmar también con esta prueba de las hijas, si hablamos de producción de leche. Entonces sí, y aquí el Banco Semen, por ejemplo, lo que se llamaba su programa de toros jóvenes, es bajo ese sistema que se seleccionan los
los toros que van a venir al banco. Pero ahora paralelamente se hace la prueba genómica, o sea, la prueba del ADN de esos animales. Entonces, se puede establecer un paralelo, ¿no? Un paralelo, a ver, de los antecesores que tiene a través de prueba de progenie, ¿no? A ver, el padre, claro, ¿cuál fue su prueba de progenie? Entonces, el hijo que estamos evaluando, podemos evaluarlo con la prueba genómica. Porque esta prueba genómica también, ¿cómo es que se elabora? Este toro se le analiza el ADN y se le compara con el ADN, y eso está en los registros de la raza, de miles de toros, que ya están en diferentes niveles de prueba, que pueden estar con prueba de progenie. Entonces, eso nos da un índice, ¿no? Porque la prueba de progenie, lo que utilizamos es lo que se denomina la diferencia predicha estimada a través de la producción de leche. O sea, aquí hay un índice en las pruebas genómicas que va de 0 a 10. Mientras más está cercano al 10, sería que se ha comparado con mayor cantidad de machos, si se trata de un toro, de machos, con miles, a ver sus pruebas genómicas, cuál es su ADN y cuál es lo que transmitiría. Ahora, uno que tiene pocas comparaciones estará en el 1, en el 2 y qué sé yo. Entonces, ahí está el grado de confianza que podemos tener en un toro genómico. Pero que esto es más corto el periodo de evaluación. Entonces, eso también sería una cosa interesante, como digo. Ya aquí en el país, a través de los toros, que actualmente una cantidad de los toros que están en el banco semen, creo que son alrededor de los 22 toros que hay, creo que como 12 ya son genómicos, o sea, con prueba genómica. Ya tenemos la prueba genómica establecida. Esas pruebas tampoco las hacemos aquí, ¿no? Esas muestras que tomamos de pelo, de sangre, eso hay que enviar. Se remiten a otro lado. A Estados Unidos, por ejemplo, que ahí se hagan las pruebas y que las comparen ahí. Entonces, lo que sería interesante también es los toros que tenemos acá en uso, esos tener sus pruebas genómicas y con esos compararlos, a ver cómo vamos. Claro, cómo va el avance en todo caso aquí, ¿no? Y lo que usted nos está indicando es que todo este tipo de tecnología, básicamente de laboratorio, están al servicio del productor para un mejor avance en cuanto a la genética y mejores producciones en las diferentes especies. Son llevados de una manera bastante eficiente en base a la tecnología que ya conocemos aquí, ¿no? Esa tecnología, de alguna manera, fue vista días atrás por la dación de una ley, por ejemplo, en donde ponía como una carrera exclusiva el manejo, por ejemplo, de estos lugares en donde se hace genética o reproducción asistida, ¿no? Con tecnología, ¿no? Y lo cual aparentemente pues no debería ser tan cuello de botella, porque los profesionales podemos ser toda una gama que contribuye a este esquema de esta reproducción asistida para la optimización del material genético, ¿no? Hace unos meses atrás se aprobó una ley sobre el manejo de estos centros de procesamiento de semen y embriones. Entonces hubo una discusión amplia de que se decía que era exclusividad de los médicos veterinarios. En esta nueva ley ha salido eso, que igualmente pueden dirigir estos centros médicos veterinarios, zootecnistas o biólogos, porque tenemos la base, todos, de manejar lo que es estas células y conocer toda la fisiología que se refiere para darle la tecnología adecuada y tener la selección y la calificación de esa dosis de semen o de embriones, ¿sí? Entonces, eso está dado en una ley aprobada y que podemos manejar ese tipo de profesionales, estos centros, ¿no? Entonces, no hay limitación en este momento, ¿no? Que podemos
sea en forma privada, sea en un sector público, que podrían hacerlo. Lo único es que se hagan cumplir estos reglamentos, ¿no? Porque, sí es cierto, hay en provincias también muchos centros de procesamiento de semen, pero ahí hay normas que cumplir en la parte de selección genética, las pruebas sanitarias y luego la conducción de los mismos animales en esos centros como un laboratorio que debe estar igualmente autorizado con las normas adecuadas y de control de calidad por el SENASA. El banco de semen, aquí de la universidad, manejado por la Universidad de Toros, tiene una certificación ya de SENASA de manejar en esas condiciones, porque el SENASA tiene una visita periódica. Para revisar los protocolos que están incidiéndose en el manejo del banco de semen en general. Así es. Igualmente, la unidad experimental de cerdos, para poder comercializar semen, también ha tenido que tener esa certificación. Y eso indica cumplir cierta cantidad de requisitos para que tenga esa autorización. Igualmente, se recibe la visita el técnico del SENASA para controlar. Ellos toman muestras de sangre de los animales, toman muestras de o hacen las pruebas necesarias y ver que se está cumpliendo con los requisitos de libre de enfermedades y de manejo ambiental igualmente, ¿no? Por eso es que hay ciertas restricciones para la visita a estos centros. No cualquiera puede entrar. El que quiere visitar, por ejemplo, si ustedes van al banco de semen, hay que tener la indumentaria, que proteger los zapatos, proteger la cabeza, ir, para evitar la diseminación de tantos virus que son portadores de enfermedades que tienen que ver con el aspecto reproductivo. Claro. Entonces, igualmente en el caso de porcinos, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, nadie discute la necesidad de cumplir los protocolos de bioseguridad interna que se realizan en estos centros, ¿no? Lo que un poco se critica es la ceguera selectiva de querer poner simplemente a algunos profesionales en la dirección de esto, mientras desestimamos a los que también están presentes en este tipo de actividades, ¿no? Biólogos o tecnistas, como se lo menciona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cerdos, se está trabajando aquí en La Molina con semen fresco. Así es. Bueno, aquí o en cualquier lugar del mundo, el caso del manejo del semen porcino, el manejo regular normal es el semen fresco, ¿no? Y es por la versatilidad que tiene este semen y por la investigación que ha dado luces para tener los dilutores que permitan manejar en un rango de temperatura muy especial, que es entre 16 a 18 grados. Es una temperatura manejable sin ningún problema. Entonces, eso es lo que se hace en los países más avanzados en tecnología de la crianza porcina. España, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos. El semen fresco es el que se utiliza ampliamente. El semen congelado existe, pero este semen es para incorporar nueva sangre a las granjas, ¿no? Entonces, igualmente, con sus índices que se obtienen, pero es manejo general también el semen congelado. Interesante, ¿eh? Bueno, definitivamente tenemos una gran gama de investigación en todo lo que es esa reproducción asistida, ¿no? Campos bastante amplios en cuanto a la inseminación, en cuanto a la transferencia de embrión, y también, bueno, lo de la genómica que usted nos menciona, ¿no? En el caso, por ejemplo, para incidir un poco en la inseminación artificial, estos programas de inseminar animales en la zona rural, por ejemplo, tienen que cumplir ciertos requisitos las hembras para poder recibir de manera óptima el semen en el caso de la inseminación. ¿Podría un poco describirnos este tipo de requisito previo para hacer esta...? Sí.
Lo que debemos exigir cuando se hagan programas de inseminación artificial es, bueno, estemos donde estemos en el medio rural. Y sobre todo, el criador hay de diferente nivel económico. Hagamos la aplicación de la técnica de acuerdo al nivel económico que tiene. Podemos, usar hembras criollas o cruzadas. Y de acuerdo al tipo de animal que tiene este criador, recomendarle el tipo de toro que debe usar. En algún momento hicimos algunas evaluaciones, alguna investigación en ganado criollo y cruzado en la zona andina. Entonces lo que se hizo fue proporcionarle pasto de calidad, pasto cultivado, y todo el periodo de evaluación. Entonces lo que se observa es que hay animales de estos criollos o cruzados que tienen tendencia, cuando se les alimenta adecuadamente y están produciendo leche, a incrementar la producción de leche. Pero hay otros que no. Pero que se observa es que simplemente incrementan peso. Entonces, ¿qué nos indica? Que hay animales de esos con tendencia hacia producción de leche y otros con tendencia a producción de carne. Entonces ahí recomendar, aquí usa semen de un toro productor de leche y aquí de un toro productor de carne. Y esos que están con tendencia a carne, ese media sangre es un animal espectacular. Eso lo conocen los acopiadores de estos animalitos que traen a los engorde. Entonces la ganancia de peso que tienen, por eso pagan el precio que le pidan. Entonces vemos que hay un rubro para el criador rural de mejores ingresos usando la inseminación, pero sabiendo la orientación que tiene esa vaca que él tiene en ese momento. Entonces eso sería interesante. Bien alimentados los animales para hacer inseminación. Básicamente, hacer pasto cultivado donde haya posibilidad de riego. Y en la zona andina hay gran cantidad de zonas con agua para instalar campos. Y hemos hecho estas pruebas, por ejemplo, en la comunidad de Huayllay, Cerro Pasco, 4.100 de altura, con recursos de agua. Instalar pastos que ya está demostrada igualmente su desarrollo y su eficiencia en esas condiciones de altura. Igualmente en condiciones tropicales, igualmente en condiciones de costo. Pero la zona andina es la que nos interesa, porque aquí básicamente, encima de los 3.800, ya no hay cultivos que hacer. Aquí es todo ganadería. Claro. Entonces ahí es donde debemos establecer esta ganadería, pero con ese nivel tecnológico. Y hemos tenido experiencias de años atrás con las empresas privadas, como por ejemplo la ganadería Laide, que tenía 4.000 metros de altura, ganadería lechera con Pron Suisse, produciendo 30 litros de leche, pero dándole las condiciones. Claro que a veces podría ser un poquito exagerado hacer a esa altura con ese nivel de productividad. El costo del litro de leche sería un poco más alto. Pero no seamos tan exigentes. Tengamos los animales, el 3/4 Bron Suisse a 4.000, encima de los 4.000 metros de altura, producen 18 litros de leche solamente con pasto. Que eso está, por ejemplo, en la Sais Tupajamán, unidad de Consa, 4.100 de altura, pasto cultivado solamente con pasto. Ese promedio de producción, que si evaluamos costos, está dentro de los índices que buscamos para esa altura. Interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, también me refería al hecho de establecer, por poner el caso, un programa de inseminación artificial en una zona rural que tiene que tener ciertos requisitos y tiene que cumplir también con ciertos parámetros preestablecidos, ¿no?
porque yo recuerdo mucho una mala praxis que se hizo en algún lugar que fuimos a evaluar, en donde dijeron, hemos inseminado 5.000 vacas, ¿ya? Pero bueno, simplemente depositaron el semen en animales que no tenían ningún tipo de sincronización y definitivamente fue al agua, ¿no? O sea, el índice aparente es interesante, ¿no? Han inseminado 5.000 vacas, pero ¿cuál es el porcentaje de preñez, ¿no? Exactamente, es interesante esa observación, pero hemos tenido la oportunidad de caminar bastante por las zonas rurales en todos los años que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en costa, veamos en costa, pero en pequeños productores, un ejemplo muy especial, en la zona de Supe, aquí en el norte chico, junto a Barranca. Pequeños productores que tienen entre 15 y 20 vaquitas. ¿Ya? Quien maneja todo es el propietario, crianza familiar. ¿Cuál es la ventaja que él tiene? La ventaja que él tiene es que le recogen la leche que él produce. Pero al mismo tiempo que recogen la leche, hay un técnico que le puede inseminar la vaca. Aplica inseminación artificial. Pero ahí han capacitado, lo que debe hacerse es a detectar el celo de su vaca, alimentarla adecuadamente, qué pasto le debe dar de la zona, alguna suplementación, ok. Bien, capacitado en la alimentación. En la parte de sanidad, que debe vacunarla, que debe desparasitarla, ok. Que debe alimentarla, a ver qué pastos hay en la zona. Hay chala, hay hoja de camote, hay brosa de espárrago, también hay de alcachofa, ok. Pero él sabe más o menos las proporciones porque está capacitado. ¿Okay? Él está capacitado para el ordeño. Cuando tiene una vaca en celo, o sea, está para ser inseminada, él avisa al técnico. El técnico dice, ¿qué promedio de dosis de semen por preñez tiene ese productor? 1.6, que es el punto ideal. Que si lo comparamos con un establo, el mejor de la zona, con la tecnología que tiene, digamos, por la cantidad de animales, por las diferentes funciones que puede tener el inseminador, el número de inseminaciones por preñez está en 2.2. O comparemos. ¿Dónde está el detalle de tener ese menor número en el pequeño productor? Yo soy el dueño, yo detecto celo, yo aviso que mi vaca está enferma. Y a mí me interesa sobremanera. A mí me interesa que pegues. Claro. Entonces, ya, pequeño productor. Vamos a la sierra. Una crianza, un establo manejado. A ver, veamos Valle de Cajamarca. Sistema de pastoreo. Pero pasto cultivado. Establo de 180 a 200 vacas. ¿Okay? Salimos de ahí y vamos a un pequeño productor. Ya, pequeño productor, pasto natural más pasto cultivado. Exactamente, por ejemplo, Yanacocha tenía una asistencia a un grupo de productores con eso. Pasto cultivado, inseminación artificial. Entonces aquí, igualmente, los índices del pequeño productor, en eso de preñez, mejora. En lo que no va a mejorar es tal vez en la producción. Porque aquí utiliza solamente pasto. Porque la crianza, por ejemplo, de esta apertura Atahualpa, Jerusalén, tiene pastoreo, es cierto, pero complementación y tiene ordeño mecánico. Ok, es tecnología. Entonces ahí la eficiencia está dada por esos niveles. Pero lo que vamos es a que el pequeño productor, sus costos son menores. Entonces sus gastos, lógicamente, personales y familiares, van a estar un poco de acuerdo, pero tiene mejores ingresos. Hemos mejorado en eso.
Entonces, eso es lo que nos gustaría que se extrapole, que vaya a más lugares. Lógicamente, también mucho depende del interés del productor. Y donde está tal vez ese punto es en la observación que hacía. Que hay muchos malos técnicos, especialmente de algunos programas estatales masivos, ¿no? Que el inseminador le dicen, tu meta mensual es tanto, tantas vacas inseminadas. Entonces ahí viene el problema, un poco la irresponsabilidad. Sí, yo hice 200 inseminaciones, he superado la meta. Pero efectivamente fue en el momento adecuado la inseminación. La hembra está en condiciones de alimentación como para desarrollar una gestación. Entonces, ahí vienen las fallas. Estos programas deben ser hechos con mucha responsabilidad, sea estatales o privados. Porque también, por ejemplo, Cáritas en la zona de Huaraz tiene un sistema de extensión y lo llevan, pero bien manejado. Los programas estatales son los que a veces fallan. Pero por esto de metas, esa meta mal concebida, que lo que debería hacer es que inseminen las que tienen, pero las que efectivamente deben inseminar. Claro, muy interesante, ¿no? Y lo que rescato también de lo que usted nos dice es nuevamente esa importancia de la capacitación al productor, ¿no? De la extensión que vemos, la extensión rural que debería ser prioridad en todas las actividades pecuarias que estamos analizando ahora, ¿no? Que se dejan de lado, ¿no? Muchísimo de lado. Sí, sí. En este momento justo sobre eso tenemos, por ejemplo, un programa en pequeños productores. Una comunidad en Lima, pero en Lima, veamos, ¿dónde? Dentro de la provincia de Canta y un distrito de Canta, que es la Chanta. Hace un tiempo atrás se tuvo un proyecto de inseminación, se empezó, se trabajó, pero luego cuando se retiró el apoyo, eso, entonces, este proyecto ha vuelto, ¿no? Ha vuelto. Pero ahora toma un camino diferente. ¿Quiénes toman la responsabilidad del desarrollo de todo el trabajo ahí dentro de la comunidad? Mujeres. Aquí hemos capacitado mujeres para hacer la inseminación. Y en este momento están aplicando ellas el sistema extensivo. Y una de las cosas que este proyecto lo que hace es, de vez en cuando, hacemos un refrescamiento. No necesariamente en el lugar, pero sí a través de un diálogo, a través de la tecnología moderna. Un enlace Zoom, una conversación durante un par de horas, a ver qué problemas tienen, qué encontraron, qué solución usted le dio. ¿Solucionó? ¿Cree que está bien? ¿En qué falló? Entonces ahí se les hace una retroalimentación, una recomendación. No, esto debería manejarlo así. Aquí debería aplicarlo de esta manera. Ok. Pasa un tiempo y otra vez viene otra cosa. Entonces, eso debe hacer. De manera constante, ¿no? Ese diálogo, y aprovechemos la tecnología, que a veces ellos pueden estar en el campo y están con el celular. ¿Ya? Están ahí en una videollamada, pero se está haciendo la solución en el mismo momento. Interesantísimo, ¿no? Y la responsabilidad de la mujer en el campo es superior, ¿no? Eso también hay que verlo, ¿no? Y ver un pequeño trabajo sociológico, ¿no? A ver, ¿quién maneja acá en esta comunidad? Y ahí con ellas aplicarlo, ¿no? O si son los varones, los varones. Pero si las mujeres son las que ahí manejan, con ellas hay que trabajar. Igualmente, se hizo un trabajo de extensión aquí en Jauja, igual en una comunidad, manejando mujeres. Entonces, eso también es un punto importante en las zonas rurales que hay que tener en cuenta. Interesantísimo, ¿no? Bueno, ya lo molestaremos en oportunidades siguientes, ya para hablar de temas más específicos, ¿no? Porque el mundo es
increíblemente grande, ¿no? De la reproducción asistida, ¿no? Como usted nos ha mencionado, ¿no? Por último, ingeniero, ¿qué es la zootecnia para Enrique Alvarado? Mire, zootecnia tal vez en mí nació porque yo crecí en el campo. Crecí en el campo manejando animales, viendo a mi padre manejar vacas, y para los años que ya tengo, son varios años transcurridos desde esa niñez, en forma paralela el caballo para todas las actividades de campo, y trasladarse aquí allá en caballo. Entonces mi padre, una persona visionaria, dijo, bueno, pues yo tengo las vacas, las manejo, pero quisiera que la siguiente generación mía lo maneje mejor. Entonces él dijo, yo hago lo que sea, y mis hijos los capacito, y él ya tenía el conocimiento de la molina. Entonces eso fue su visión y su sueño, y lo consiguió. Entonces yo con esa herencia, vino una reforma agraria que cuando yo egresaba no me permitió apoyar a mi padre, sino al contrario, una cosa negativa para él, porque fue expropiado. Entonces yo tuve que buscar en el aspecto público mi fuerza. Y luego, bueno, ya los tiempos fueron pasando. Pero para mí tenemos un campo amplio como zootecnistas. Y qué mejor campo para mí, digamos, es estar en una universidad formadora de profesionales de campo. Y especialmente mi experiencia desde esa niñez, desde esa juventud, viviendo los problemas, buscar la solución aquí en la formación universitaria. Y eso es lo que trato de inculcar. El zootecnista debe ser muy visionario, muy insistente en detallitos. Y esos detalles es que nos llevan a buscar la eficiencia. Y decimos, zootecnistas tenemos campo amplio. El poblador rural, en donde estemos. En la costa, el poblador rural es una mezcla de agricultor y ganadero. Es difícil encontrar a alguien que tenga una parcela, que siembre cualquier cultivo y no tenga un animalito. Tenga una vaca, tenga un par de marranas, tenga cabras, o tenga cuyes o conejos. Pero la zona andina es nuestra área amplia y tenemos que mejorarla. Nuestra visión es que haya ganadería eficiente en la zona andina. Existe, pero debe ser mucho más amplia esa cantidad de gente que haga tecnología. Interesante la reflexión, sobre todo que va incidiendo en esta zona andina que muchas veces ha sido dejada de lado, ¿no? Que ya es momento pues de reflotarla, de dar todo este conocimiento para tratar de llevarla al lugar que se merece, ¿no? Que el campesino, que el ganadero tenga esa oportunidad, ¿no? Tal vez una cosa es que la ciudad atrae mucho. Entonces hay zonas rurales despobladas, especialmente de jóvenes. Lo que encontramos es gente muy adulta y con muchos años a veces. Entonces lo que hay que buscar es esa vuelta de los jóvenes al campo, o de que no emigren a la ciudad, pero que tengan condiciones de lo que buscan en la ciudad. Claro. Que tengan un trabajo eficiente, un trabajo que les permita tener sus ingresos adecuados. Pero eso es con tecnología en el campo. Con zootecnia aplicada en el campo. Ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, complacidos por todos los tips que nos ha dado. Y bueno, agradecerle nuevamente por su tiempo, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, César. De verdad. Nos permitido a través tuyo llegar a diferentes lugares, a diferentes personas que de repente en este momento están indecisos o están dudando de la ganadería. La ganadería es nuestro futuro y eso nos permitirá. El animal nos da para vivir. En la crianza llegamos. En la vaca que da leche, en la marrana que nos da la carne, las crías, en el cuy, en el conejo, en la oveja, en la cabra y todos los animalitos que realmente nos permiten que esta zootecnia sea lo que soñamos, lo que le apliquemos de la mejor manera. Muchísimas gracias. Amigos zootecnistas, ya saben, si quieren seguir contando con entrevistas tan interesantes como la que hemos tenido el día de hoy con el ingeniero Alvarado, por favor regálenos un like, suscríbanse y bueno, hasta una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero.